Título de esta reflexión se llama Accediendo a las profundidades de Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Vamos a la palabra en Proverbios, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Bendito eres, Señor. Y está hablando aquí el escritor de los Proverbios. Proverbios 2, del verso 3 al 6. Me dicen cuando lo tengan. Gloria a Dios. Amén. Dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Honramos a la palabra de Dios. Este hombre que nos escribe estas palabras fue humanamente el hombre más sabio que ha habido en la tierra después de Jesús. El sabio Salomón, un hombre que fue muy bendecido en todas las áreas, que pudo experimentar muchas cosas en su vida, tener riqueza, mujeres, tener sabiduría, y Dios le dio esta sabiduría que solamente viene de Dios. Esta es la sabiduría que viene de Dios, la que tenía este hombre. Muchas personas quieren sabiduría, pero no pagan el precio. No todo el mundo le llega la sabiduría igual que le llegó a Salomón, que Dios se la dio. Esta persona dedica tiempo a estudiar, dedica horas, noches, días a superarse y a buscar esta inteligencia que necesita para ejercer esa profesión y para pasar todas las pruebas y todas las cosas. Yo no sé, porque yo no estudié, pero me imagino que debe ser un poco fuerte. Las personas que se han licenciado, los que han hecho maestrías, ha sido un poco difícil, han tenido que dedicar mucho tiempo al estudio para poder tener esa capacidad. Los médicos, los ingenieros, los científicos, me imagino yo, que son personas que han tenido que dedicar mucho tiempo y dedicación y pasión, sobre todo, para aprender. Así sucede con la palabra de Dios. Así sucede con la palabra de Dios. Y entonces, mi hermano, veníamos hablando del corazón, veníamos hablando de cosas que Dios tiene y sabiduría que Dios da. Veníamos hablando también, el hermano, que en la palabra encontramos la vida eterna. Entonces todo esto me va preparando el camino para lo que quiero compartir con ustedes. Quiero hacer una reflexión. Reflexionemos todo. Porque, como dice el hermano, fuimos creados de antemano. Ya Dios nos tenía predestinado desde antes de la fundación de este mundo para que nosotros anduviéramos en obras, en caminos y en cosas maravillosas. Ahora, ¿cuál es mi pregunta, hermano Custodio y hermano Héctor? ¿Por qué hay cristianos que no han podido acceder a estas maravillas? Que andan desenfocados en el mundo, que no saben para dónde coger, que no tienen una guía, un patrón a seguir. Ahora, ¿qué nos dice la palabra sobre esto? Vamos a meditar. Vamos a Jeremías 33:3. Gloria a Dios. Este versículo, esta parte de la palabra, la conoce casi todo cristiano. Porque todos en un momento determinado hemos clamado al Señor. Mira, ya cuando dije Jeremías 33:3, dice el hermano Raimo, clama a mí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de las personas, hermano Héctor, se quedan en la primera parte del versículo. Clama a mí y yo te responderé.
Cuando nosotros estamos en aprieto, cuando estamos en problemas, como decía el hermano, cuando estamos en situaciones difíciles, nosotros clamamos y nos acordamos de Dios. Pero bueno, vamos al mundo ya cristiano. Somos cristianos y clamamos a Dios. Y el Señor nos responde de cierta manera. A veces de otra manera nos hace esperar. A veces nos dice no, porque esto no te conviene, etcétera. Pero nos olvidamos de la segunda parte. Cuando dice, clama a mí y yo te responderé, pero te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces muchas veces venimos, clamamos al Señor, recibimos lo que queremos, pero nos seguimos insistiendo. El significado de la palabra clamar, lo tengo por aquí y se los voy a... Miren, en otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Oye esto, César, qué importante. En esta otra versión, ¿cómo nos dice esta palabra? Dice que el significado de la palabra clamar es emitir palabras de manera grave o solemne, dar voces lastimosas pidiendo el favor y ayuda a Dios. Esto me hace recordar que el pastor siempre está insistiendo, ya no hay personas que giman en el altar, ya no hay personas que lloren y se babeen ahí sin importar lo que el público, lo que los hermanos piensen. Esa palabra cuando estaba reflexionando me hacía acordarme de la palabra que el pastor siempre está diciéndonos. Hermanos, entonces, ¿a dónde quiero llegar? Hay cosas que Dios tiene preparadas para todos nosotros. Hay inteligencia, hay caminos, hay profundidades en el espíritu que Dios tiene para todos, para que todos tengan acceso. Porque aquí no dice una persona, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Eso es para que no digan que es a Israel solamente. No, eso es clama a mí y yo te responderé. Al Señor le está hablando aquí al pueblo de Israel. Pero cuando vamos allá a Isaías, cuando vamos a Isaías al capítulo 45, al verso número 3, le dice el Señor cuando está hablando, Isaías 45, al rey Ciro, gloria a Dios. El Señor le está hablando al rey Ciro. El rey Ciro no es israelita. Para los que dicen que hay palabras en el Antiguo Testamento que solo son para los israelitas, Ciro no era israelita. Ciro era un rey, que el maestro sabe. Y Dios le dice estas cosas. Yo iré delante de ti, hablándole a Ciro, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Pero entonces en el 3 le dice, y te daré a conocer tesoros escondidos y secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Es decir, aquí no habla la palabra que hay tesoros escondidos. No estamos hablando de tesoro de oro ni de dinero. Estamos hablando de tesoros en la palabra de Dios. Estamos hablando de profundidades que Dios tiene reservada para ti. ¿Qué es lo que quiero hacerle entender? Que en realidad sí hay tesoros, hay obras, hay caminos que Dios tiene preparados y reservados para nosotros. Ahora, ¿por qué la mayoría de las personas o casi todas las personas o un grupo de personas, de cristianos, no están accediendo a estas profundidades de Dios? Vamos a la palabra en 1 Corintios. Vamos a la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8. Diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene César? 7 y 8. 2, 7 y 8. Dice Martín, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Seguimos. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo le está hablando a los corintios y le dice, hay una sabiduría oculta que viene de Dios, que no le puede ser reservada a las personas de este mundo. Vamos ahora más adelante y vamos a ir desencadenando este enigma. Pero lo que les quiero ir mostrando es que Dios tiene una sabiduría, hermano Martín, reservada, guardada para aquellas personas, para todos en realidad, para todos los cristianos, para los que lo aman, dice aquí más adelante. Está tremenda esta palabra, ¿verdad? John Jaime, que nunca te habías detenido ahí a meditar ahí de cerca, ponerle la lupa a esa palabra, a escudriñar. ¿Sabe lo que quiere decir escudriñar las escrituras? Escudriñar en la palabra quiere decir cavar pozos. Es decir, que a la Biblia tenemos que cavarle pozos, no ir por arribita, así, por arribita, haciendo una zanjita como que vamos a hacer una construcción moderna esta, no. Allá en mi país, para hacer una construcción, una casa, hay que cavar un pozo, mira, y irnos hasta aquí, hasta donde llega el cimiento, y de ahí empezar, de ahí para arriba, con bloques, con cabilla y con acero y aquello tremendo. Entonces, el Señor tiene esta sabiduría, esta inteligencia, estas obras, estos caminos para todos nosotros. Vamos a lo que dice 1 Corintios, ahí mismo ni muevan la Biblia de ahí, que está en el versículo del 9 al 11. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, aquí me está diciendo que todas estas cosas Dios las preparó ¿para quién? Como decía el hermano Héctor, para los que andan rectamente, para los que han decidido buscar, para los que anhelan en su corazón servirle a Dios y buscar de su palabra. Ahora, Dios preparó esta sabiduría para los que lo aman. Seguimos en el 10, verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Está fuerte esto, mi hermano? Dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, mi hermano, cuando usted y yo creímos en el Señor, nos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Mi hermano Raymond, cuando usted creyó, dice la palabra en Efesios que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y a partir de ahí comenzó el Espíritu una obra redentora en nosotros. Una obra de purificación, de santificación, en la cual caminamos diariamente. ¿Va a decir, hermano Richard? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dice aquí en el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora yo conozco las cosas, el secreto de mi hermano Raymond. El secreto de mi hermano no lo conozco, solamente lo conoce él. Martín? Las cosas tuyas secretas, ¿quién la conoce? ¿Alguien tiene acceso a conocerlo? Aquí nadie tiene acceso a conocer, solamente Dios. Porque Él sí lo escudriña todo y Él sí lo sabe todo. Entonces, mis amados, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué hay cristianos, ya no vamos a hablar de personas, que no estamos accediendo a estos niveles de profundidad en el Espíritu, a estos niveles de revelación? Si dice aquí que es para todos los que le aman. Vamos a seguir aquí mismo, en Corintios. Del 12 al 14 vamos a leerlo ahora, hermano Héctor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Hermano Martín, está un poco más profundo todavía. Si estamos en el Espíritu, si tenemos el Espíritu de Dios, ¿por qué no conocemos lo que Dios nos ha concedido? Lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque hay personas que andan errantes, que no saben cuál es su llamado, que no saben cuál es su ministerio, que no saben cuál es su esposa, que no saben cuál es su trabajo, que no saben cuántas cosas. Hay tantas personas que tienen tantas dudas. Estamos hablando de cristianos. Tantos cristianos que tienen tantas dudas, mis hermanos. ¿Y por qué será? ¿Por qué? Si aquí la palabra no es clara. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Solamente van a leer los versículos que yo les voy a decir, porque los otros versículos tenemos que darle otro giro. Vamos a comenzar en el 16. Gálatas 5, verso 16 en adelante, pero solamente van a leer los versículos que yo les voy a decir para poder desenredar el muñeco. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Es lo mismo que hablábamos ahora enseguida, que hay una lucha constante entre el Espíritu y la carne. Ahora, seguimos, el 19, brincamos al 19, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, envidias, borracheras, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora vamos a brincar de ahí al 24, del 21 vamos al 24. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne y sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 26. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermano, esto está bien fuerte. Vamos a Corintios de nuevo, el capítulo 2. Vamos a Corintios, que en realidad la verdadera enseñanza está ahí cerca de bien de Corintios. Capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen su nombre? Lucha. Me dicen cuando lo tienen. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando de un tipo de personas que no entienden las cosas del cristianismo, que no entienden las cosas de la cruz, porque para ellos son locura. Estas son las personas del mundo, las naturales, las que creen en lo que ven solamente. Aquí el apóstol Pablo está hablando, pero al hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí el apóstol Pablo nos desencadena algo muy importante. Ahora, pero hay otra cosa. Yo le voy a añadir aquí a esto que hay cristianos carnales. El apóstol Pablo nos habla también. Hay cristianos carnales. El cristiano que es carnal es todo aquel que pone primero a cualquier cosa que a Dios. Hay cristianos que aman más a sus hijos que a Dios. Lo ponen en primer lugar. Que aman más su trabajo que a Dios. Que aman más su esposa que a Dios. Que aman más ciertos deleites y ciertas cosas del mundo que aparentemente no están mal que a Dios. Entonces, este tipo de personas tampoco tiene acceso a las cosas del Espíritu. Ellos tienen una leve visión porque han creído. Fíjate, fueron sellados con el Espíritu cuando creyeron, pero
Como decía el hermano creyó y después siguió andando en los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque no tuvo una verdadera convicción de lo que es Dios, porque no hubo una verdadera obra del Espíritu en su vida. Fíjense. Porque hay de parte y parte. Dios pone su parte y nosotros ponemos la de nosotros. Porque Dios no te obliga a ti, John Jaime, a nada. Como dicen muchas personas, estamos bajo la gracia. Bajo la gracia, como dice el apóstol Pablo, nos es permitido todo. Todo me conviene, todo me es lícito. Pero ¿qué te edifica y qué no te edifica? ¿Qué te separa de Dios y qué te conecta verdaderamente con Dios, César? Yo quiero que esto es una reflexión para que reflexionemos. Yo no estoy diciendo que entre nosotros, válgame Dios, que haya algún cristiano carnal. Sería incapaz de juzgar a nadie. Eso nunca lo haría. Yo lo que quiero es llegar al entendimiento de que hay cosas ocultas y reservadas de Dios, que si las buscamos en lo profundo, si cavamos esos pozos, podemos acceder a ellas. Amén. Hay dones, hay muchos dones. Hay muchos dones, hay ministerios, pero aquí nos dice para los que aman a Dios, para los que lo buscan, para los que caminan rectamente. Para todos hay obras, hay caminos que Dios predestinó para que nosotros anduviéramos en ellos. Cuando andábamos en el mundo en desobediencia, no podíamos tener acceso a esto. Pero ya ahora tenemos que clamar, tenemos que anhelar llegar a este principio, llegar a esta profundidad que nos está hablando el apóstol Pablo, mis amados. Yo cuando leía estas palabras, yo me apasioné. Yo me apasioné por esto y cada día trato de buscar más, de cavar esos pozos en la palabra, de buscar. ¿Por qué? Porque yo sé que hay cosas reservadas de Dios para cada uno de nosotros y lo que quiero es que cada uno de nosotros demos un poquito más. Ahora el hermano John Jaime, estoy seguro que él va a buscar un poquito más en la palabra, porque hay tesoros escondidos para ti, ¿sabes? ¿Cómo tenemos que buscar esos tesoros? Ahora enseguida vamos a llegar. Estoy un poco alterado. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver en Gálatas nuevamente. Vamos a ver de nuevo en Gálatas 5, 22 y 23. Sé que entre nosotros hay personas que ya han accedido, que están accediendo, que aprenden cada día, que tienen cierto nivel, como les decía al principio, pero estamos hablando mayormente para los que todavía les falta por descubrir estas cosas, para los nuevos creyentes, para personas que quieran acceder a estos tipos de revelaciones, porque ya los cristianos más maduros, los que han buscado y estudiado la palabra, ya tienen cierto nivel de comunión, cierto nivel de madurez, Richard, que ya pues tienen acceso a estas cosas, ¿entiendes? Dice aquí en Gálatas 5, 22 y 23, nos habla de los frutos del Espíritu. Algo tan maravilloso, el fruto del Espíritu es uno solo, lo que tiene es varias características. El fruto, sí, porque hay personas que lo malinterpretan. Los frutos. Jesús habló de los frutos, pero es los frutos que da un árbol, que da una persona, pero en realidad el del Espíritu es uno solo. ¿No es así, maestro? Amén. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero el apóstol Pablo, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que no hay ley para las personas que practican estas cosas. Para los que tienen el fruto del Espíritu. Como decía el hermano. ¿Cómo era su carácter? Por eso digo que era algo que el Espíritu venía, fíjate hermano Antonio, venía preparando el camino para esta enseñanza. ¿Por qué? Porque él antes de tener el fruto del Espíritu era una persona que todo el mundo le tenía miedo. Hasta yo, si me hubiera parado por allá, no hubiera cogido el camino ese, me hubiera desviado. Pero sin embargo, cuando hay un verdadero encuentro con Dios, hay un cambio, porque el fruto del Espíritu comienza a trabajar
en esta persona. Y ya esta persona no es lo que era antes, más nunca en la vida. ¿Por qué? Porque tiene el fruto del Espíritu obrando en su vida, convenciéndolo, como dice la palabra, de pecado, de justicia y de juicio. Porque eso es lo que Él hace en nosotros. Nos convence, nos guía a toda verdad, nos enseña todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es que dice el apóstol Pablo que no hay ley para los que practican este fruto del Espíritu? Vamos a Romanos 8, 1. Vamos, hermano Héctor, vamos, César. Aleluya. Biblia para que se despierten. 8 del 1 al 4. Vamos a ver lo que le dice el apóstol Pablo a los romanos. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, maravilloso Hijo de Dios, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos dice en el primer versículo: no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Ahora, hermano Rafael, usted tiene un cargo aquí en la iglesia. Si yo ando practicando los frutos que dice Gálatas del Espíritu, que dice Gálatas del Espíritu, ¿usted tiene que corregirme a mí? ¿Hay alguna ley aquí humana dentro de lo que es la congregación, hermano Héctor, que pueda señalarme si yo estoy cumpliendo con el fruto del Espíritu? No la hay, ¿verdad? Entonces, estos muchos religiosos no lo pueden entender. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que son religiosas, legalistas, como decía el hermano ahorita, que hay 3 tipos de personas. 3 tipos de entendimiento. Entonces, esto para los que viven bajo la ley, no pueden entender estas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. Hermano Richard, ¿tú crees que los adventistas que viven bajo la ley, tú crees que los testigos de Jehová, cuando nosotros le digamos esto, lo van a entender? No lo pueden entender, hermano. Porque eso solamente lo experimentan los que tienen ese gozo en su corazón, los que han sido transformados, regenerados por ese fruto maravilloso del Espíritu. Bendito Dios. Aleluya. Y aquí se lo voy a demostrar por la Biblia. Vamos a Juan 8, del 7 al 11, porque no me gusta dejarlo así en palabras solamente. Le dije que había Biblia para que ojearan. Gloria a Dios. Juan 8, del verso 7 al verso 11. Vamos a leer. Bendito Dios. Dice que vinieron aquellos fariseos, aquellos judíos, aquellos maestros de la ley, que sorprendieron a una mujer cometiendo adulterio y la traen delante de Jesús para que Jesús juzgue a esta mujer, para hacerlo caer, para ver qué decía Jesús, así hermano, para ver qué decía Jesús, para ver cuál era su opinión, para ahí mismo atacarlo. Pero el maestro, como se lo sabe todo, como él es Dios, como él tiene acceso a todas las cosas, ¿qué hizo? Vamos a ver lo que dice la palabra. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Es decir, todas estas personas vinieron a tratar de acusar a Jesús.
de acusarlo por algo, por un delito, porque juzgara mal a aquella mujer, o como él decía ante ellos, que él era el Hijo de Dios y que él podía perdonar pecados. Entonces ellos querían cogerlo por algún lado. Pero veamos lo que sucede. Dice, Jesús le hace la pregunta a la mujer. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Pero no solamente acusaban a la mujer, querían acusar a Jesús. Pero ¿qué sucede? Que el Señor, como es tan inteligente, como es tan sabio, como es tan Dios, Él le dijo, ¿quién de ustedes no tenga pecado, que tire la primera piedra? Richard? Gloria a Dios. Y entonces le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le pregunta Jesús a ella. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando vemos a Jesús, Jesús es Dios, pero a la misma vez es un ser humano. Cuando vemos en el bautismo de Jesús y Juan, que Juan bautiza a Jesús en el río Jordán, Jesús fue sellado con el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que para Jesús no había condenación, no había quien condenara a manera espiritual, porque Él es Dios. Y si nosotros tenemos el mismo Espíritu de Dios y cumplimos con lo que dice el Espíritu de Dios y somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces no hay ley, no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Hay una historia que me gusta mucho. Me desvío un poquito del tema para poder explicarle, porque a veces decimos palabras y no lo respaldamos bíblicamente, y como aquí hay maestros que son bien inteligentes, no me gusta tirar palabras, ¿sabe? Al azar. Hay una historia que me gusta mucho. Vamos a volver a conectarnos en lo espiritual. Hay una historia que me gusta mucho y es la del rey David. Cuando el rey David regresó a la ciudad de Siglac, y la ciudad había sido invadida por los amalecitas y habían secuestrado a su mujer y a sus hijos y habían destrozado todo. Dice la palabra que estas personas lloraron hasta quedarse sin fuerzas. A manera humana, David y todos sus soldados y todo su pueblo lloró hasta quedarse sin fuerza. Incluso las personas carnales, los que no entendían a David, querían hasta apedrearlo porque pensaban que era culpa de él lo que había sucedido. Y se levanta David y dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, en 1 Samuel 30, del 7 al 8. Perdón, que no le dije las escrituras. 1 Samuel 30, 7 y 8. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerques el efod. ¿Qué es lo que era el efod? El efod era una vestidura, tipo un delantal, que usaban los sacerdotes para entrar a la presencia de Dios. Eso no le era lícito a nadie, los que conocen un poco de historia, usar este efod y estas vestimentas, a no ser al sumo sacerdote, para entrar a la presencia de Dios y ofrecer sacrificio. Pero David tenía una intimidad tan grande con Dios, ungido del Señor conforme al corazón de Dios, que David le dijo al sacerdote, dame el efod. Y entró a consultar al mismo Dios. Mira aquí dice la palabra. Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos
merodeadores los podré alcanzar? Le pregunta él a Dios. Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esto lo hacía este hombre que tiene esta profundidad en el espíritu, que se presentaba todas las mañanas bien de temprano delante del Señor. Pero no solamente se presentaba como lo hacemos John Jaime y yo y muchos de nosotros. Señor, me voy a trabajar. No, dice que él se presentaba y esperaba en Dios. Y esperaba en Dios. Hermano, muchas veces nosotros estamos tan afanados con el trabajo y con las luchas de que nos pasa esto. Fíjate, una de las razones por la cual no podemos acceder a ciertas revelaciones y a cierta profundidad, porque no sabemos esperar en el Señor. Queremos hablarle. Ahora si yo me pongo a conversar con cualquiera de ustedes y yo solamente le hablo a ustedes, oye Ever, y ya cuando tú me vas a hablar a mí, doy la espalda y me voy. ¿Qué tú me puedes decir a mi hermano? No puedo escucharte porque no me vas a decir nada. ¿Adoráis? Entonces, esto ha golpeado grandemente a la iglesia a través de los tiempos. Hermano, yo les aconsejo a los que tienen trabajo fuerte, que madrugan, que se levantan temprano. Mira, el hermano Richard ahora dice que de noche, como de mañana le hace muy tedioso, extiende la oración de noche. Él dio el testimonio aquí tiempo atrás. Levántate media hora antes. Media hora, nada más. Con Jaime, propóntelo en tu corazón para que tú veas que Dios te va a respaldar y te va a dar fuerza más que si durmieras 5 horas. Te lo digo yo que lo he experimentado en el espíritu. Media hora antes nada más. Y no solamente presentes la oración, sino espera que Dios te responda. Abre tu mente, abre tu corazón. Señor, háblame, abre tu espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tú le estás hablando mayormente en la carne. ¿Cuáles son tus peticiones por la familia, por los amigos, por el trabajo? Porque cuídame, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, bendice al hermano, a los pastores. Pero, como dice Martín, nos olvidamos entonces de nosotros, de esperar lo que Dios nos quiere decir. David nos enseña esto, de que él se presentaba, pero esperaba en Dios, esperaba la respuesta en Dios. ¿Por qué David nunca perdió una batalla? Porque él no se jactaba ni se basaba en que la batalla pasada la gané porque Dios me dijo que los atacara por atrás, que le hiciera una emboscada y los rodeara. No, él iba en cada batalla y se presentaba ante el Señor y esperaba. Fíjate, este era el secreto de este hombre de guerra. No era porque era el más hombre, el más fuerte, aparte de que era el ungido de Dios, pero él sabía esperar a Dios. Él sabía escuchar que el Señor le dijera. Fíjate que él no iba al sacerdote. Miren, aquí lo podemos ver, que él mismo consultaba a Dios. Él mismo. No tienes que esperar que el pastor te hable como ni que venga un profeta a la iglesia, ni que Dios levante a una persona y te hable. A todo el mundo nos gusta eso. A mí me gusta que alguien me profetice y me diga, oye, esto, Adoraín, te va a pasar así, 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 no cojas por aquí, haz esto, haz lo otro, esto es lo que te conviene. A todos nos gusta eso. ¿No es así, hermano Cután? A usted no le gusta que se levante un profeta y le diga, así te dice el Señor. Aleluya. Pero mi hermano, eso está para todos nosotros. No estamos apasionados por la palabra. Estamos siendo más carnales, le estamos dando más deseo a la carne, de dormir más, de descansar más, que a las cosas de Dios. Y los que hagan eso, no van a tener acceso a esta profundidad. Van a tener acceso a ciertas cosas, porque ya son hijos de Dios, pero no van a tener acceso a esta profundidad. Gloria a Dios. Yo tengo experiencia que le voy a contar, la que el Señor me dio permiso nada más. Porque el hermano habló sobre eso y yo voy a hablar sobre eso. Sí, si el Señor no llega a permitir que Él hable eso, yo no hablo eso. Yo he tenido experiencias con el Espíritu Santo.
Este hermano que ustedes ven aquí ha tenido experiencias grandes con el Espíritu Santo. Yo he estado orando en mi habitación, arrodillado, y el cuerpo se ha quedado orando y mi espíritu se ha movido a diferentes lugares. Él no está loco y los que dicen eso no están locos. Si no, el apóstol Pablo está loco también y el apóstol Juan está loco y todos los de la Biblia están locos. Señor, el espíritu mío ha viajado. Le voy a dar un testimonio más fuerte, que el pastor lo sabe. Mi suegra, antes de yo salir para acá, le diagnosticaron un tumor cancerígeno en el colon. A partir de ahí comenzaron a darle ciertos sueros y ciertas radiaciones para que aquella bola, aquello grande, se disminuyera para poder operarla. Ahora el día 15, antier, ¿a cómo estamos hoy? Antier, hace 3 días, era el cumpleaños de mi niña, de una de mis niñas, cumplía 3 años y ese mismo día ella tiene turno. Pero no voy a llegar allá, vamos a de atrás para adelante. Un día estoy orando yo en mi habitación, de rodillas, y el Señor me saca del espíritu. Me lleva hasta mi casa en Cuba, me pasea por toda la casa, me entra al cuarto de mi suegra, y me dice, ora por ella y reprende la enfermedad. Y así lo hice, hace aproximadamente 1 mes de eso. Tú sabes que a veces uno está orando y a veces como que se queda dormido y entra en un éxtasis. Pero eso no fue un éxtasis, hermano. Entré al cuarto de mi niña, vi a mi esposa con mis 2 niñas, las bendije a las 2, oré por ellas, las bendije. Salí, entré a casa de mi papá, oré por ellos, los vi como estaban acostados. Pero esa no es la sola experiencia, he tenido más experiencia. Tiempo atrás estaba orando por unos hermanos, por eso es la importancia de orar, fíjate, te voy a decir ahora, de orar por cada persona y detenerte un momentico en cada persona. ¿Por qué? Porque Dios te va a mostrar cosas de esa persona que tú estás orando y te va a dar palabra para ella. Estaba orando yo en el espíritu, me saca y me lleva arriba de la casa de las personas por las que estoy orando. Y en una de las casas veo cierta cosa. En otra veo que hay una luz grande del Espíritu Santo a la orilla, una luz blanca resplandeciente a la orilla del cuarto de donde duerme el hermano, de donde vive el hermano. Y veo en otro lugar, me lleva a unos pastores que son amigos míos, me lleva el Espíritu encima, pero el techo es como transparente, es como si no existiera techo. Y yo estoy viendo en el Espíritu todo aquello, todo lo que está aconteciendo en sus vidas. Termino la oración, me dice el Señor, envía mensajes a esta persona, envía mensajes a esta otra, pero al pastor no le quise enviar mensajes porque la palabra que me da para el pastor es un poco fuerte y yo no me atrevo a darla. Bueno, la primera persona que me puso dice, yo estaba orando ahora mismo por esta confirmación. Me acaba de llegar un mensaje que necesitaba una respuesta para una decisión que tengo que tomar y esta palabra que tú me acabas de dar es la confirmación. Oye, hermano, lo importante que es esto. Voy a casa del otro hermano, un hermano fiel, un hombre humilde que ganamos para el Señor, para la gloria de Dios. Y le paso un mensaje, hermano. Vi esto así, así, así detrás de tu cuarto. Te dice el Señor que no estás solo, que Él está contigo. Que aunque tú no lo puedas sentir, Él está contigo. Vi esto así, así, así. Y dice que no te rindas. Dice, ay hermano, yo iba a tirar la toalla ya. Yo no podía más. Lleno de pruebas, lleno de problemas. No sentía al Señor, oraba al Señor y no lo sentía, no sentía su presencia, no sentía su respaldo. Ya yo iba a tirar la toalla, ya yo me iba a rendir. Y esto me confirma de que Dios está conmigo. Que aunque yo no lo pueda sentir, Él está cuidando de mí. Gloria a Dios. Bueno, voy para la historia del pastor. El pastor está enfrentando una situación tremenda en su iglesia.
¿Por qué? Todo esto me lo revela el Espíritu. Porque se ha levantado una secta de los adventistas el séptimo día en su comunidad y se le han ido varios líderes de su iglesia a los adventistas. Oigan esto, hermano. Yo no sabía nada de esto. Y el hombre estaba bien desanimado, hermano. Y me repite Dios la palabra varias veces. Dile que tengo un propósito con él en ese lugar. Dile que tengo un propósito con él en ese lugar. Porque él no es de donde está pastoreando. Él es, es decir, de Miami o más de Miami y él está acá en Jacksonville. ¿Entiendes? Y yo, Señor, yo no le voy a decir eso a ese hombre, porque ¿cómo yo le voy a decir a un pastor que sí tiene propósito, que sí? ¿Cómo se lo voy a decir? Pero al otro día había una lucha en mí. Y al otro día a las 11 de la mañana estaba yo en el patio, en una hamaca que hay en el patio ahí. Me dice el Señor, llama al hombre. Señor, no, ¿cómo yo voy a llamar a ese hombre? Llámalo. Llámalo. Y llama al hombre. El hombre se había apartado ese día específicamente para pedirle una respuesta a Dios. Cuando le dije estas palabras, se echó a llorar. El hombre se había ido lejos para un monte, encima de un monte, a orar donde nadie lo viera, donde nadie lo conociera, a pedirle una respuesta a Dios. Y en ese mismo momento llegó la respuesta. Bendito Dios. Bueno, para seguir con el tema de mi suegra. Llego, oro, reprendo la enfermedad. Antier le toca ir a hacerse la prueba. El ultrasonido ese, ya para operarla, para ponerle fecha de operación, para picarle eso, ponerle la colostomía, eso se lo ponen por aquí, tú sabes, ustedes saben cómo es eso. Hermano, cuando ella llega, que la doctora que la estaba atendiendo le hace el ultrasonido y las pruebas, no había tumor, hermano. El tumor se había desaparecido. No había, Héctor, una pizca de un tumor. Y era una bola así, que no podía acercar. Hermano. Solo una pregunta. ¿Le llamó a ella para decirle la experiencia suya? No. Porque el problema es que aquí dice que las personas carnales y naturales no pueden entender las cosas del Espíritu y para ellos son locura. Entonces, por eso le decía que hay cosas que podemos hablar y hay cosas que no. El apóstol Pablo, yo aprendí eso del apóstol Pablo, subió al tercer cielo, estuvo allá, vio cosas maravillosas, angelicales, vio palabras que dice, vio cosas que las palabras no le fueron permitidas hablarlas, de las cosas tan preciosas que vio. ¿Y tú sabes cuántos años esperó Richard? 14 años. Esperó 14 años para revelar ese misterio. Entonces esto nos enseña que hay cosas que vemos que son para orar, pero no para revelarlas. Hermano, cuando nos sumergimos en la presencia del Espíritu Santo, es algo maravilloso. Esto no me pasa todos los días, esto no nos pasa todos los días, eso es cuando Dios quiere hacerlo. Ahora, no les voy a decir parte de lo que me ha llevado a sumergirme en estas maravillas. Es algo maravilloso. Cuando hay un cambio, una transformación, cuando nos sumergemos en ese río del Espíritu. Mira, le hice un cuento a mi hermano Antonio y bueno, gracias a Dios, algo que me sucedió. Le dije, mi hermano, compré una casa finca y cuando llego a la casa finca me dice el viejito que trabajaba, esta mata de guanábana no pare. Tenía más de 10 años y no paría. Le digo, viejo, sí, está bien. Tú verás que ella la cosecha que viene va a parir. Al otro día me levanté temprano. Señor, yo te pido que pare esa mata. Para testimonio de las personas que no creen. Mi hermano, no cabían las guanábanas, no sé cómo le dicen en su país, guanábanas. No cabían las guanábanas. Comió guanábana todo el mundo de aquella mata. Se lo dije al hermano Antonio, pregúntale que ahí está.
Y puedo llamar a la persona y darle testimonio. ¿Saben por qué? Jesús no le habló a la higuera y se secó. Jesús no reprendió a los vientos y los detuvo. Jesús no caminó sobre el mar. Entonces ahora vamos a 1 de Corintios, capítulo 2. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En otra versión nos dice, mas nosotros tenemos el espíritu, el mismo espíritu que tenía Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, mi reflexión hoy es para que busquemos más de Dios, para que nos sumerjamos en esa presencia, para que lo anhelemos en nuestros corazones. Ese es el principio por el cual estoy aquí al frente y es la palabra que Dios me dio para ustedes. Un simple siervo, no soy nada delante de la presencia de Dios, pero Él usa a quien Él quiere. ¿No es así, mi hermano Martín? Yo aprendí algo porque yo antes, cuando me convertí al evangelio, yo me hacía menos que nadie. Yo ojalá y un día yo llegue a... Yo nunca en mi vida pensé estar parado aquí hablando con usted, sinceramente. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos nos creamos imposibilidades. Nuestra mente o naturaleza humana nos dice, tú no tienes la capacidad, tú no has estudiado. Yo no estudié, hermano. Yo no sabía ni hablar, hermano. Pero cuando veo ahí en la Biblia que dice que Dios llamó a Moisés y lo usó en grandes cosas, cuando leo ahí que dice que era tartamudo, cuando leo y veo que David era un pastor de ovejas, un simple pastor de ovejas que no estudió, porque los judíos en otro tiempo estudiaron, pero en el tiempo de David, ahí donde estaba David, no estudió nada. El estudio de él fue con las ovejas y fajándose con los osos y con los leones y tocando el arpa. Cuando yo leo esas cosas, tú sabes qué es lo que me motiva a estar aquí con ustedes. Que Dios no tiene acepción de personas. Porque dice la palabra ahí mismo en Corintios, que Dios escogió a lo más vil, a lo más chiquito, a lo más menospreciado, a lo más débil del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que se hacen sabios, para avergonzar a aquellos que se hacen inteligentes, reina. Entonces este siervo que ustedes ven aquí no estudió, no sabe de nada. Me convertí, leía la Biblia y no entendía nada. Para mí eso era un libro de historia. Pero ahora le voy a dar el secreto que me ha llevado a mí a buscar esta intimidad y esta profundidad con Dios. Primeramente es anhelar en nuestros corazones esto. Porque esto, después que tú experimentas algo de estas maravillas, mis hermanos, es un gozo, es una alegría y tú quieres que Dios te use y tú quieres que el Señor te dé más. Y entonces cuando yo veo a Daniel, aquel joven, dice la palabra que Daniel estaba estudiando en el capítulo 9, estaba estudiando y meditando en las palabras de Jeremías. Daniel estaba meditando y Daniel estaba tan apercibido de los tiempos, porque Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Se supone que Daniel oraba más de 7 horas al día, hermano Héctor. Se supone que oraba más de 7 veces al día, de 7 horas, perdón. Daniel estaba apercibido de los tiempos en que estaba viviendo. Oye, Señor, ya es el tiempo de que se cumpla lo dicho por Jeremías. Y ustedes saben qué hizo. Se afligió en ayuno, en oración. Se humilló delante de Dios. Daniel se humilló delante de la presencia del Señor. Y dice que estaba a la orilla del río y de Querer. Y dice que había muchas personas con él. Quizás los amigos, los 3 amigos que oraban con él antes, y estas cosas, no sé, a lo mejor sabios, adivinos, no sé quién estaba a la orilla de él, pero dice que cuando sintieron cierto estruendo, los amigos huyeron y se quedó Daniel solo. Richard?
No son todos los que esperan en el Señor. Por eso te digo, John Jaime, que hay que esperar. Si usted declara ayuno, espere hasta terminar el ayuno. Porque si Daniel interrumpe el ayuno de 21 días, no le llega la respuesta del cielo, y nosotros hoy no pudiéramos estar leyendo esas palabras maravillosas y esas profecías que nos dio el Señor a través de Daniel. Dice que a los 21 días exactos vino el ángel y le trajo la respuesta y le dijo: Daniel, hay una oposición en el cielo. El príncipe de Persia no me dejaba llegar, porque hay oraciones que hacemos que si no persistimos, que si no ayunamos, que si no humillamos nuestros rostros a Dios, no vamos a recibir respuesta. Y así mismo no vamos a recibir revelación de Dios. No vamos a poder entrar en esa intimidad de Dios si no practicamos esto que practicaba Daniel, esto que practicaba Pablo, esto que practicaban los apóstoles. Qué maravilloso, ¿verdad? Sí, porque aquí hay personas que conocen el mundo espiritual. Como mismo hay ángeles, como mismo hay arcángeles, querubines y serafines, también hay, nos dice ahí el apóstol Pablo en Efesios, también hay principados. Esos principados están en los cielos. Están ahí arriba de cada país. Por eso que tú ves que hay países que se desarrollan más en las drogas. Por eso que tú ves países que se desarrollan más en la prostitución, en la homosexualidad. Porque hay el principado que gobierna ese país. Influencia a las personas a este tipo de cosas. Entonces, cuando conocemos este mundo espiritual, nos damos cuenta de que hay una guerra grande que librar, mi hermano. No solamente es contra la carne de nosotros, sino lanzó Daniel la oración. Dice que desde el primer día, si quieren búsquenlo, mis hermanos, que yo quiero darle evidencia en la Biblia. Gloria a Dios. Vamos al 10 ya. Vamos a Daniel 10. Daniel 10, versículo 12, versículo 2. Daniel 10, 2. Vamos, no se duerma que estamos terminando ya. Vive. Aleluya. Vive Dios. Dice: entonces me dijo, hablándole a Daniel, el ángel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Que nos muestra que desde el primer día que Daniel oró, desde el primer día que Daniel dispuso su corazón a saber estas cosas, su oración fue respondida, su oración fue escuchada y enviaron respuesta. Pero hubo una oposición, nos dice aquí. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Esto nos demuestra que la oración llegó y bajó el primer día. Pero desde el primer día hubo oposición en el cielo para que esta oración y esta respuesta no llegara a Daniel. Y entonces ustedes creen que la oración que ustedes hacen, que yo hago, no es igual. Ustedes creen que no hay un principado, que no hay una potestad, que no hay un gobernador, que no hay una hueste celestial de maldad. El principado trabaja arriba, las potestades trabajan también, y los gobernadores son mayormente los encargados de la iglesia. Esos gobernadores son seres tenebrosos, según he escuchado testimonios por ahí de personas que han tenido luchas con esas cosas. Entonces, mi hermano, tenemos que ser persistentes. Ayuno, palabra, oración y espera. Pacientemente esperé a Jehová. Me incliné al Señor y esperé, y Él me escuchó, me libró de todos mis temores. Gloria a Dios. Pongámonos de pie entonces. Quiero orar por ustedes. Gloria a Dios. Quiero orar por todos. Amén. Aleluya.
Santo, bendito Dios. Bendito sea, Señor. Gloria. Gloria a Dios. Decimos tu nombre, oh Dios. Damos gloria, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos ante ti, este grupo de caballeros, este grupo de guerreros, venimos delante de tu presencia, oh Dios. Te pedimos, Señor, que ese espíritu que posaba sobre Daniel, superior a todos los entendidos de sus tiempos, te pedimos, oh Dios, que ese espíritu que estaba sobre nuestro Señor Jesucristo, esté sobre el pastor de este lugar, esté sobre cada uno de estos hermanos, sobre cada maestro, sobre cada líder, que tú nos estés ayudando a sumergirnos en esa presencia del Espíritu Santo, que tú nos ayudes, así como dijo Joel, a ver visiones, a tener sueños, a tener revelaciones, mi Dios del cielo. Te pido que tu Espíritu, Señor, se manifieste en la vida de cada uno de mis hermanos, en esta iglesia, Señor, que sea notoria en este lugar, en esta ciudad de Jacksonville, que puedan decir en esa iglesia presencia de Dios, verdaderamente está la presencia de Dios y del Espíritu Santo de Dios en ese lugar. En el nombre de Jesús, mi Dios, te damos gracias y te damos gloria en esta hora. Y te decimos amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.